Muy buenas, una intro muy cortita. Hoy os traigo una página de ArtJournal que prácticamente está hecha. Como veis, está hecha toda enterita de restos de trabajos, pastas, pinturas, pigmentos, etc. Y a partir de aquí vamos a ver qué sale. Si os quedáis conmigo, empezamos. Vale, pues mirar, básicamente lo que voy a hacerle o le hice en su momento a esa página es que como ya el fondo es tan bonito y tan colorido y con tanta textura y diferente, lo que voy a hacer es añadir un poquito de contraste, jugando de momento con negro. Como veis, estoy usando ese stencil de números y le estoy poniendo directamente tinta negra. Tengo con el mismo motivo de números, tengo el sello. Y ahora lo que hago es estampar, ya veis, no todo el sello, sino partes pequeñas del sello con la tinta VersaFine Clear, que ya sabéis que es algo que os he dicho, las que me seguís y veis vídeos, sabéis que no es una tinta específica para embossing, pero como seca lento, o al menos cuesta más de secar, pues va bien para embossing. Entonces lo que hago es embosar en negro y sigue la línea de los números. Si os habéis fijado, la he puesto alrededor de la página. La que ha quedado en tinta se ve más flojita y la que queda con el embossing negro se ve mucho más claro, o sea, mucho más intenso y más brillante. Ahora con uno de los sellitos que forman parte de ese pack de Chauvela, el de este de puntitos, pues añado, bueno, los puntitos, las burbujitas, las cosas es así, ya sabéis que me gustan mucho. Entonces lo he puesto también un poquito cerca de los números, como enmarcando un poquito más. Y le pongo fucsia. Pongo fucsia porque va a juego con lo que es el fondo de la página. Stop. Bueno, pues eso que os decía, que le he puesto fucsia porque va a juego con los colores que predominan en esta página, simplemente por eso. Ahí tengo preparados 2 tiras de washi tape, porque ahí será donde tengo pensado poner el sentiment. Y ya está ahí preparadito. ¿Veis? Hago mis pruebas, el sari de seda, un trocito de cartón y bueno, ya me voy a avanzar, pero al final lo quito y añado otra textura que luego os explicaré. Vale. Diréis, esto está vacío. Y sí, después de haber pegado el sentiment, a mí me daba la sensación de que la página no estaba terminada. Y en esto del ArtJournal funcionamos mucho, al menos yo funciono mucho con sensaciones. Hay momentos que digo, esto está terminado, y hay otras veces que yo no lo veo claro. Y esta era una de ellas. Mirad, he puesto un trocito de malla de ajos debajo del sentiment. No sé, me apetecía un poquito más de textura. Y ahora, como no tenía bastante con los números, lo que estoy haciendo es estampar unas letras. Y en vez de hacerlo en negro, lo voy a hacer en blanco. Y creo que el conjunto de blanco, negro y fucsia, pues se consigue una textura y un color como contrapunto de ese fondo tan colorido, que creo que es lo que hace que la página quede terminada y bonita y no se vea tan vacía como estaba solamente con el negro. Evidentemente podría haber seguido poniendo cosas, esto del ArtJournal no tiene fin, pero bueno, en esos momentos que hice la página, que fue a principios de diciembre, me pareció que era suficiente. Enmarco un poquito en negro, ya sabéis, cuando la página es muy colorida creo que le queda súper bien, y como tiene el embossing negro, pues bueno, ya está. Y aquí la dejé, aquí la termino y espero que os haya gustado. Ya habéis visto, es muy fácil, simplemente restos y después embossing y página terminada. Así que venga, hasta el próximo tuto. Chao, chao. Ya sabéis, dejadme un like, comentarios y suscribíos si todavía no lo estáis. Un besito muy fuerte. ¡Mua!